En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Presidente, tenemos una comunicación de don José Ramón Valente, ministro de Economía, en el cual se excusa de asistir a la sesión, ya que se encuentra conociendo por razones de agenda. Por razones de agenda, digamos, no puede asistir el día de hoy, porque habían considerado, digamos, proyectos que inciden en la cartera de Economía. Muchas gracias. Solo para informar a la comisión, yo hablé con el ministro ayer, me explicó que tenía la dificultad para consignarlo, que tenía toda la voluntad de cooperar en el proyecto de línea en su debido momento. El senador Galilea nos ha pedido que podamos abordar un proyecto. A mí me gustaría un proyecto. Dos proyectos. Bueno, en ese caso quedaría para marzo. Nosotros tenemos el compromiso, porque tenemos una urgencia, del servicio biodiversidad, que estamos trabajando. Entonces me gustaría darle unos 5 minutos al senador que pudiera explicar el proyecto prioritario que... ¿Por cuál vamos a ir? No, pero que usted pidió... ¿Cuál pidió primero? Esto fue una conversación muy larga con el senador. No, esto no es con todo respeto de la palabra. Él nos pidió que pudiéramos ver este proyecto que tiene que ver con la ley que establece la base de procedimiento administrativo en materia de documentos electrónicos, que era un tema puntual. El proyecto, el otro era ya una petición formal del Ejecutivo. Señor ministro. Planteó este proyecto de base de procedimiento administrativo en materia de documento electrónico. Tiene que ver con procedimientos que tienen. Le ofrezco la palabra al ministro. Solo para... Efectivamente yo había pedido, pero si es incompatible ver entre el que yo había pedido de tramitación electrónica con el de familia, yo preferiría, dado el estado de avance del proyecto, ver primero el de familia, el del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o al revés, como le gusta al senador Letelier, y dejar para marzo el de tramitación electrónica, si no es molestia, presidente. Es un proyecto que está en primer trámite constitucional, que tiene que ver con facilitar algo que el ministro Blumel ha querido impulsar mucho, que es ir eliminando papel en trámite en los procedimientos administrativos. Sí, exactamente, para eliminar Es un tema de votarlo en general, no es de artículo único, es de varios artículos, pero es lo que nos permite para marzo dar un impulso más a fondo en el debate. Esto lo había visto el gobierno interior, esencialmente. Por eso es que el senador Galilea lo haya planteado. ¿A dónde tiene la tabla? Tengo los proyectos, pero no tengo una tabla. ¿Presidente? Ministro. El proyecto de tramitación digital está ahora en particular. Sí, una pequeña precisión. Transformación digital ya se aprobó en general. Corresponde su discusión en particular. Ahora, respecto a las prioridades del Ejecutivo, presidente, lo que hemos dispuesto por encargo del presidente es que el proyecto priorizado, en este caso, el Ministerio de Familia y Desarrollo Social. El objeto, ministro, es solo porque el colega había planteado el interés para que podamos ver cómo procedemos. Entiendo que esto es un tema para conocimiento de la comisión. Sí, no, yo solo precisar a través de las urgencias cuáles son las prioridades. Sí, eso lo vamos a ver en el transcurso de... Por eso, pero Ministerio de Familia y Desarrollo Social está la ministra subrogante. Sí, vamos a estar al tiro en ese punto. Tenemos con discusión inmediata y los otros dos, presidente, con suma urgencia. Entonces, los otros dos, usted dice, incluido con discusión con suma urgencia? No. Este no tiene suma urgencia. ¿Cuál? El de transformación digital del sector público. Es que, presidente, ese venció y la renovación que vamos a hacer hoy día va a ser con suma urgencia, y el de Ministerio de Familia y Desarrollo Social venció ayer su discusión inmediata y vamos a renovar hoy día la discusión inmediata.
dejamos esto pendiente. Yo le había entendido al senador Galilea que le interesaba mucho el que pudiéramos avanzar, que lo habían visto en la Comisión de Gobierno anterior. Le pido a la Secretaría que para la sesión de marzo podamos ver cómo avanzamos, cómo abordarlo. Que entiendo que tiene un... No, es que me pidió, el senador Galilea me pidió en forma especial. Parece que no se alcanzan a ver los dos. Pero, a ver, pero... Y la urgencia legislativa también. Sí, no, sí, está bien. Pero, presidente, Presidente. No, Sí, no sé pero si lo presidente, entendí, sí, solo para después- ambos proyectos, la verdad es que son sumamente breves y yo creo que quizás se alcanzan a ver. Bueno, vamos por orden, vamos viendo lo primero y después seguimos con la tabla. Hay una tabla acá. Yo lo único que pregunté nomás es en qué momento vamos a seguir con el servicio de diversidad. Esa es nuestra prioridad de hoy día, que es lo que habíamos Y eso acordado. es lo que teníamos acordado entre la comisión. Entonces, si le pusieron discusión inmediata al de Familia y Desarrollo Social, vamos con ese. Y si lo despachamos y tenemos tiempo, seguimos con biodiversidad o a lo mejor alcanzamos a ver el otro. Técnicamente ninguno tiene urgencia para la comisión, lo van a renovar ahora. Pero veamos el tema de familia, Ya. que es lo que le interesa al señor ministro. Le doy bienvenida a la ministra subrogante. Sí, pero hay que poner las urgencias del joven ahí del lado, ¿no? Muchas gracias, presidente. Sí. Y es de quórum. Entonces, Muchas gracias, presidente. Nos encontramos hoy día en la Comisión de Hacienda del Senado después de una aprobación unánime del proyecto de la Comisión de Gobierno, solamente para discutir un artículo muy particular del proyecto que dice relación con el único artículo que tendría impacto presupuestario, que es aquel que, dado que se realizaron modificaciones a la ley 20.530, que es la ley que regula el ministerio, se le entregó la atribución a la Dirección de Presupuesto de poder, para realizar análisis para sus informes financieros y estudios relacionados de aquellas materias que tengan impacto presupuestario para el país, poder contar con información desde el Ministerio de Desarrollo Social con los resguardos debidos y correspondientes para asegurar la innominación y la indeterminabilidad de esa información. Eso implica contar con soporte técnico en materia de infraestructura computacional y con el apoyo de una persona que pueda satisfacer, ¿cierto?, las necesidades de estos requerimientos de información, lo que en resumen tiene un impacto presupuestario de 114 millones de pesos el primer año por la infraestructura misma y en régimen de 48 millones de pesos. Creo que eso, ¿no? con todo el Queremos- respeto a la señora ministra, con todo el respeto del mundo, ¿por qué no nos trata de decir por qué es necesario aprobar este proyecto? Porque la presentación no la han hecho. Entonces, porque si este no es una buzón una para ver recomendación. computación. No. Sí, no, es una recomendación también a la ministra con toda la buena fe del mundo. Es efectivo que la competencia de la comisión... Se suspende la sesión un momento. No. ¿A dónde está el secretario? Señora ministra. El senador Pizarro Sí. ya estaba... Estamos realizando unos pequeños ajustes técnicos, pero, señor presidente, bueno, para hablar del proyecto en general, le comento que este proyecto lo que realiza, evidentemente, es una modificación a nuestra ley marco del Ministerio de Desarrollo Social, que busca dar un segundo paso a una primera modificación que tuvo la ley cuando se transformó el Ministerio desde Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social.
Lo que se buscó desde el cambio de Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social es entregarle al Ministerio de Desarrollo Social la atribución de la coordinación de la política social. Esto quiere decir que nuestra función general hoy día está orientada, ¿cierto?, a poder atender a aquellas personas o grupos vulnerables. Es así como esta función se manifiesta tanto en la Subsecretaría de Evaluación Social, en la coordinación, ¿cierto?, de lo que es los programas sociales que atienden a estas personas o grupos vulnerables, como en la Subsecretaría de Servicios Sociales e Infancia y Niñez, ¿cierto?, que procuran de que la atención a estos grupos vulnerables, que son adulto mayor, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, etcétera, puedan, ¿cierto?, tener una atención coordinada de los distintos ministerios sociales. Lo que busca este proyecto, antes de partir con la presentación, solamente como visión general, es dar un paso más allá de esta materia y de esta visión, que es justamente procurar de que las personas o grupos vulnerables no sean atendidas de manera individual, con un enfoque individual respecto a su vulnerabilidad, sino que tengan un enfoque más integral que contemple aquellos problemas que están aconteciendo también a su entorno, a su grupo más cercano, al que le presta afecto, cuidado, que no es sino que su familia. Entonces, lo que busca este proyecto es cambiar el enfoque del Ministerio de Desarrollo Social, reforzarlo, ¿cierto?, buscando asegurar de que la política social tenga en consideración no solamente el hecho de las vulnerabilidades de las personas, sino que también de lo que ocurre en su entorno. Esto obviamente es muy material en materia de es muy concreto en materia de infancia, donde procurar atender la vulnerabilidad de los niños muchas veces no busca, ¿cierto?, una mirada integral y de protección, producto de que muchas veces las vulnerabilidades o potenciales problemas que ocurren en materia de infancia están relacionadas con problemas que pueden tener quienes están en el fondo en su entorno más cercano, sus padres o su abuela, ¿cierto?, sus tíos o quienes están, ¿cierto?, bajo su protección, y por ende lo que este proyecto busca es reforzar ese enfoque de que aquellas vulnerabilidades no sean vistas de manera individual y permitamos que sean superadas, ¿cierto?, con este enfoque más global. Vamos a la presentación más formal. Tal como aquí se señala, la familia, ¿cierto?, es el lugar por donde, por esencia, las personas reciben amor, sustento y protección, tal como lo señala nuestra Constitución, ¿cierto? Es el núcleo fundamental de nuestra sociedad y en este sentido es su deber darle protección y propender a su fortalecimiento. La idea, ¿cierto?, estamos convencidos de que obviamente el Estado tiene que cumplir un rol subsidiario de apoyo a los integrantes de la familia, entendiendo que dicho apoyo opera toda vez que no se puede brindar seguridad y contención para aquellos que las componen. El objetivo primordial de la política social del gobierno del presidente Piñera es apoyar y fortalecer a la familia de tal modo de generar las condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible en todas las etapas de su ciclo de vida. La idea es darle al Ministerio de Desarrollo Social el rol de impulsor principal. Y tal como yo ya bien señalaba, esto es muy patente y muy fácil de apreciar cuando estamos hablando de materia de infancia, ¿cierto?, donde la familia es su primer apoyo, su lugar de contención, de educación y que nos otorga las herramientas para poder mejorar su calidad de vida. Y acá hay un poco más de detalle de lo que yo ya les comentaba. El año 2011, ¿cierto?, en el primer gobierno del presidente Piñera, se buscó que el Ministerio de Desarrollo Social, antiguamente Mideplan, tomara el rol de la coordinación de la política social, de poder lograr que las personas en situación de vulnerabilidad tengan una mirada integral de esta vulnerabilidad, logrando de que no hayan miradas aisladas desde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Educación, Salud, etcétera, sino que la atención tenga no haya superposición, no haya duplicidades, se vean todas las oportunidades de sinergia que los distintos ministerios sociales le pueden dar a aquellas personas o grupos de vulnerabilidad, de tal manera, ¿cierto?, de poder superar y mejorar esta condición.
En esa lógica, lo que busca, tal como yo bien señalaba, este proyecto es dar un nuevo paso, es reforzar este enfoque, es no procurar que este enfoque sea solamente una lógica de la vulnerabilidad misma, sino que esta coordinación intersectorial tenga también la mirada del entorno o la red de apoyo más cercana de esta persona con vulnerabilidad, que no es sino su familia, ¿cierto? Para concretar este nuevo camino es necesario entonces concebir las funciones y atribuciones del Ministerio desde este nuevo enfoque, y así, si queremos llegar hasta el origen de los problemas que afectan a los chilenos, debemos comprender la situación al interior de este núcleo, que es el primero al cual recurren las personas para encontrar seguridad, acogida y protección. ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social? Porque, tal como señalábamos, ¿cierto?, esta es la Secretaría de Estado que tiene la misión de colaborar con el Presidente de la República desde que fue creado, que fue reemplazado Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social, en el diseño y aplicación de programas en materia de equidad y o desarrollo social, especialmente en aquellos destinados a erradicar pobreza y brindar protección social a personas o grupos vulnerables. Por esto tiene en su cargo la coordinación de políticas, planes, programas sociales, el sistema intersectorial de protección social y las funciones de diseño y evaluación de los programas sociales, todo de tal manera de asegurar de que las acciones de política social del Estado se realicen de manera coordinada, no existan duplicidades, aprovechemos todas las sinergias para poder lograr el objetivo último, que es mejorarle la vida a las personas. Hoy queremos que estas funciones y atribuciones consideren no solamente esta lógica individual, sino que el contexto familiar de los individuos. Pero además, ¿cierto?, queremos potenciar el trabajo de nuestro ministerio en distintas áreas, el trabajo de los niños, de los sectores más vulnerables, y también hay un tema acá en este proyecto de ley que dice relación con ampliar las funciones, que no solamente miren, ¿cierto?, a aquellas personas o grupos vulnerables, sino que también estemos pendientes del diseño de política social para aquellas personas en riesgo de caer en vulnerabilidad, que no es sino que nuestra clase media. Bueno, esto hace algunos meses, ¿cierto?, promulgamos la ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, y la idea es que con este cambio de enfoque el Ministerio se refuerce la idea de que la infancia, ¿cierto?, forma parte de una de las prioridades fundamentales, puesto que la infancia, ¿cierto?, es uno de los mejores ejemplos para dar cuenta de la necesidad de que el Ministerio no solamente mire las vulnerabilidades individualmente, sino también las vulnerabilidades de que pueden estar afectándose en el entorno más cercano, en el núcleo que presta cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y justamente hay distintos ejemplos en concreto que estamos trabajando desde marzo para poder materializar esta lógica, que es, por ejemplo, uno de ellos. Estamos, por ejemplo, trabajando en el modelo, ¿cierto?, de alerta temprana de infancia, estamos trabajando en el proyecto Compromiso País, que busca, ¿cierto?, tal como ya señalamos, poder atender de manera oportuna a quienes más lo necesitan y a quienes no pueden salir adelante por sí solos. Y esto no solamente podemos enfatizar, ¿cierto?, de que nosotros, más que buscar un mero cambio de nombre, lo que estamos buscando es el refuerzo concreto en nuestro marco normativo de la nueva orientación que queremos hacer como ministerialmente y como sociedad, ¿cierto?, de tal manera de reforzar la idea de que uno, para diseñar política social en aquellos que más lo necesitan, para poder atender esas necesidades, esas vulnerabilidades, tenemos que tener bajo el contexto también el entorno, el núcleo más cercano, el que le brinda apoyo, cuidado y protección a esas personas en situación de vulnerabilidad, y eso que es el verdadero sentido que tiene este proyecto de ley, además de incorporar dentro de nuestro marco normativo la preocupación que debiese tener el Estado de Chile también por aquellas personas que están en riesgo de caer en vulnerabilidad, que es el primer paso para poder ya reforzar el enfoque que el presidente Piñera le ha dado también a nuestra clase media. Yo creo que estamos ahí, ¿o no? Sí, son los artículos. ¿Vamos artículo por artículo? No, yo creo que no es necesario. Sí, no sé, presidente, si creo que podemos... ¿Sabe qué? De la intervención que hace la señora subsecretaria, ministra subrogante, me surgen dos dudas de enfoque. Una es que su argumentación tiene que ver con que con esta modificación vamos a fortalecer y favorecer a los
sectores de la clase media, que es el objetivo del presidente Piñera. Y yo entiendo que el objetivo del ministerio está dirigido fundamentalmente a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no está en los sectores de la clase media, está en los sectores más vulnerables. Lo segundo, en la última parte, en la definición del cambio de enfoque, yo comparto un concepto que nosotros debemos tratar de fortalecer siempre el grupo o el entorno de la persona que está en situación de vulnerabilidad, y eso es lo más cercano que hay al concepto de familia. Y eso me parece bien. Pero ahí se estableció una frase que no queremos ser una suma de individualidades y tampoco que el Estado no entendí bien la última parte, no entendí por qué hacen un contrapunto en el rol que juega el Estado en materia de lucha contra la pobreza extrema y la vulnerabilidad, y esta otra cosa como conceptual individualista. Me gustaría que me aclarara un poquito más los conceptos, porque los repitió varias veces en el tema más de fondo. Y eso a uno lo lleva a que aquí no hay una modificación semántica, no es un tema de agregarle un nombre a un ministerio y a su rol, sino que además persigue otras cosas más de fondo. Entonces, más allá de que en esta comisión veamos uno o dos de los artículos que tienen que ver con temas de financiamiento, aquí hay una propuesta que es mucho más compleja o completa, por decirlo así, que agregar o cambiarle el nombre al ministerio. Gracias, senador Pizarro. Señor ministro. Sí, previo a la intervención de la ministra subrogante, que se me cayó la presentación, la quiero poner. Aquí está. Quisiera comentar algunas cosas generales de por qué la importancia de este proyecto. Este proyecto surge como la constatación de una necesidad o la existencia de una cierta carencia en la coordinación de la política social. ¿Por qué? Porque la construcción del Ministerio de Desarrollo Social ha sido una construcción que se ha venido generando como una política de Estado desde los distintos gobiernos, desde el antiguo Ministerio de Planificación al actual Ministerio de Desarrollo Social. Y todos los gobiernos han contribuido a incorporar a ese ministerio distintos servicios o prioridades de política pública vinculada con el ciclo vital de la familia. Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet creó la Subsecretaría de Infancia, que se incorporó al Ministerio de Desarrollo Social a comienzos de este año. Si no me equivoco, en el gobierno del presidente Frey se creó el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, primero como un programa presupuestario, después como un servicio, que prioriza y que ejecuta políticas públicas, políticas sociales para los adultos mayores. Adicionalmente tenemos el SENADIS, que es el Servicio de Discapacidad, que se creó hace algunos años, que aborda los temas de la discapacidad. El INJUV, que ha sido cuestionado, pero que aborda las temáticas fundamentalmente que tienen que ver con los jóvenes. Entonces, lo que se ha venido generando de facto es que hemos, de alguna manera, venido implementando políticas sociales y las hemos venido ejecutando desde una mirada parcializada y no integral, y lo que nosotros queremos incorporarle al Ministerio de Desarrollo Social es el enfoque familiar. El punto D que aparece en la pantalla en la presentación es la coordinación de las políticas, planes y programas sociales. Esto nosotros lo miramos mucho en la experiencia anglosajona, que básicamente lo que hace es identificar cuáles son los elementos de vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, y con un enfoque familiar, porque las vulnerabilidades son fundamentalmente familiares. Cuando en una familia el segundo ingreso, por ejemplo, el jefe de hogar o la jefa de hogar, pierden su empleo, ese es un problema que afecta obviamente al trabajador, a la trabajadora, pero afecta a la familia, porque es la familia la que cae en vulnerabilidad o cae en pobreza. O cuando, por ejemplo, hay un adulto mayor que deja de ser autovalente y queda en dependencia. O, por ejemplo, cuando hay una persona que sufre una situación de discapacidad. Entonces, todo esto lo empezamos a armar como un mosaico, como un rompecabezas, pero no le hemos dado la mirada integral. Y por eso, mirando la experiencia, como les decía, de la política social anglosajona, y mirando también un poco la evolución de los estudios sociológicos y los estudios y la caracterización social que tenemos en los últimos años de la sociedad chilena, lo que hemos visto es que también
en los últimos años han aparecido un conjunto de temores muy identificados respecto a ciertos aspectos de la vida que no están bien resueltos, como envejecer, la tercera y la cuarta edad, como perder el empleo, como sufrir la delincuencia, ciertos aspectos coyunturales de la vida. Entonces, lo que busca otorgársela al Ministerio de Desarrollo Social es introducir este enfoque familiar en la coordinación de las políticas sociales, planes y programas, que estos tengan una mayor coherencia, que no sean intervenciones aisladas, que vayan acompañando el ciclo de vida de las familias y que tengan la vulnerabilidad como factor fundamental. Y ahí está la pregunta que hace el senador Pizarro, presidente, que es ¿por qué incorporar a la clase media? Porque hoy día la clase media, o la pobreza, mejor dicho, se interpreta mejor o se ve mejor no como un elemento estático, sino como una suerte de ascensor donde en el fondo hay momentos donde ciertas vulnerabilidades hacen descender a la familia en la escalera de la movilidad social. Y en el fondo atacar esas vulnerabilidades en forma consistente y coherente es el objetivo fundamental que tiene el Ministerio, e incorporar estas vulnerabilidades que afectan a la clase media. De hecho, la clase media, que es una definición bastante compleja, bastante difícil de establecer, pero la clase media en su gran mayoría tiene elementos de vulnerabilidad. Y cuando los ataca esa vulnerabilidad pueden caer debajo de la línea de la pobreza. Hoy día en Chile hay cada vez menos personas viviendo en la pobreza, pero todavía hay un par de millones de personas en situación de pobreza, si esta se mide por ingreso o por el enfoque multidimensional. Pero la característica fundamental de la pobreza es que es dinámica, entonces cualquier elemento de vulnerabilidad la hace retroceder, y eso es lo que busca abordar este proyecto, este enfoque familiar en la coordinación de las políticas sociales para que no sean intervenciones aisladas. Entonces, eso es fundamentalmente el objetivo del proyecto, fortalecer el sistema intersectorial de protección social que ya se ha venido construyendo de facto con la incorporación de diferentes servicios o de diferentes objetivos de la política social que abordan el ciclo de vida familiar y que buscan, como les decía, hacerse cargo de las vulnerabilidades. Ese es el objetivo central. No es una discusión valórica, que no es lo que quisimos hacer en este proyecto, sino que simplemente darle más y mejores herramientas al Ministerio de Desarrollo Social para que esas intervenciones sociales sean más consistentes, sean más efectivas y, en definitiva, contribuyan a tener una sociedad más justa, más inclusiva. Señora ministra. A modo de complemento de lo que señalaba el ministro Blumel y dando algunos ejemplos concretos de acciones que Para hacer algunas consultas. Sí, de todos modos. Sí, solamente para complementar la presentación general del proyecto y señalar de que, tal como muy bien señalaba el ministro Blumel, la idea es reforzar el tránsito que ha tenido la política social, ¿cierto?, en nuestro país y cómo estamos atendiendo, ¿cierto?, algunas vulnerabilidades propias de nuestra ministerio. Por ejemplo, en materia de infancia, ¿cierto? En materia de infancia es bien claro la idea de que no basta con pensar en cómo atender al niño, sino que muchas veces entregarles herramientas a su familia es lo que va a permitir, ¿cierto?, la superación de esta condición de vulnerabilidad y la necesidad de poder entregarles herramientas oportunas para poder incluso cambiar las oportunidades que estos niños tengan a futuro. Muchas veces las vulnerabilidades dicen relación con problemas que están aquejando a sus padres o a su entorno más cercano. Muchas veces los niños son cuidados, ¿cierto?, por una abuela o por sus hermanos mayores. El poder brindarle oportunidades a este entorno genera las condiciones para poder incluso atender mejor a esos niños. Eso, bueno, yo me imagino ustedes han escuchado a la subsecretaria de la Niñez que estamos trabajando en un piloto en 12 comunas de poder situar oficinas locales de niñez que no van a estar meramente mirando las carencias de los niños, sino que preocupándose de que su entorno más cercano, su familia, ¿cierto?, puedan tener las herramientas necesarias para poder brindarles seguridad, protección y oportuna a esos niños de tal manera poder superar cualquier condición y cambiarles la trayectoria futura. El proyecto Compromiso País también refleja en gran medida el enfoque también familiar que queremos reforzar en este proyecto de ley que está en el programa de gobierno del presidente Piñera, que es al mirar, ¿cierto?, las carencias y vulnerabilidades de aquellos que no pueden salir adelante por sí solos, muchas veces resulta pertinente el poder entregarle herramientas a quienes están apoyando día a día a aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
Un ejemplo, por ejemplo, son las personas en situación de dependencia, que son parte del proyecto Compromiso País, donde la atención dice relación también con procurar que quienes son sus cuidadores, poder entregarle oportunidades para poder no solamente pensar en dependencia o en la mirada del adulto mayor, sino que complementarla para que ese adulto mayor o esa persona con dependencia pueda tener el mejor cuidado. Muchas veces también esto dice relación con mirar las oportunidades que lo que está pasando en esa casa, en esa familia. Entonces, eso en resumen para poder concretar la idea de que lo que busca es que este proyecto es entregarle al Ministerio la obligación de que cada vez que esté pensando en atender, ¿cierto?, una vulnerabilidad específica, no se preocupe solamente, tenga también un enfoque familiar, tal como se señala el proyecto, de tal manera de tener una mirada integral de lo que le ocurre a esas personas. Eso. Muchas gracias. Senador Pizarro, senador Colombo. Después Sí, voy a presidente, escribir. sin duda que bueno que haya esta explicación más bien de los objetivos que se persiguen para poder entender después algunos de los conceptos o algunas de las ideas que se expresan. Y yo lo primero que quiero manifestar es que evidentemente, tal como se ha planteado aquí, esto es mucho más complejo que el cambio de nombre o agregar un determinado nombre. Primero porque el tema de la familia o el concepto de familia que está establecido en la Constitución ha sido largamente superado por la realidad de los distintos tipos de familias que existen en Chile. Entonces, una cosa es lo que nos gustaría, que está establecido en la Constitución, al menos a los que tenemos una cierta concepción de un tipo de familia, y otra cosa es la realidad de la diversidad de las familias que se da en la sociedad chilena. ¿Y dónde se da con mayor fuerza y con con una realidad más cruda? En la situación de vulnerabilidad de muchos chilenos todavía, a pesar de que, bueno, en este país los avances en los últimos años de reducir la pobreza en 3 puntos no son noticias, ni han interesado a nadie, pero quiere decir que lo que se ha venido haciendo en los últimos años en la lucha contra la pobreza en materia de los sectores mayores de vulnerabilidad ha ido rindiendo y ha ido dando resultados muchísimo más espectaculares de lo que muchos de nosotros esperábamos, ni comparado con otras sociedades que han tratado de enfrentar este fenómeno. Entonces, yo, ¿por qué he relacionado el tema del concepto este que se incluye de la vulnerabilidad o la posible vulnerabilidad de la clase media? Si el objetivo de este ministerio es sacar a la gente, ayudar a salir de la situación de pobreza. No es la preocupación de este ministerio, es quienes van a volver de una situación de estabilidad en un momento determinado y que producto de otras situaciones, enfermedades catastróficas, el tema de las pensiones, por ejemplo. Los sectores medios hoy día pueden volver a estar en situación de vulnerabilidad una vez que dejan de trabajar y reciben pensiones paupérrimas, miseria de pensiones. Pero no es este ministerio el que tiene que ver ese tema. Ese tema de las situaciones que quedan nuestros jubilados y pensionados en vulnerabilidad tiene que ver con la modificación al sistema de pensiones que tenemos hoy día en nuestro país. Y ese es otro debate que no está acá, no forma parte de esto. Entonces, yo creo que hay es como confuso, para ser bien franco, mientras más explicaciones dan, a mí me tiende a preocupar mucho más. Primero porque el enfoque que ustedes dicen que se está cambiando es porque hay una ausencia de conceptos de familia o de enfoque de familia es errado. Todos los programas que se han venido desarrollando en las últimas décadas en materia de pobreza, de vulnerabilidad, de apoyo a los sectores, tienen que ver con la realidad de la familia. De ahí están todos los programas, el Chile Solidario, el Chile Contigo, los programas especiales para la realidad de la mujer jefa de hogar. A la realidad de la mujer jefa de hogar es donde está la situación de mayor vulnerabilidad, y eso lo vemos en todas nuestras zonas rurales, zonas urbanas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque si no lo transformamos en eslogan y no en cumplir con un objetivo que ha costado muchísimo ir construyendo entre todos, que tiene que ver con el desafío de ir avanzando en la lucha contra la pobreza, y la pobreza más dura, que es la que más cuesta. Nuestro país, vuelvo a decir, hoy día estamos en 10 puntos, bajamos en 3 en los últimos 4 o 5 años, y previamente todo el esfuerzo que se ha hecho por décadas en el país ha ido en la dirección correcta. Entonces, cualquier modificación, cualquier
enfoque distinto o definición distinta de lo que es el tipo de familia, de los sectores a los cuales nos vamos a centralizar o de lo que es una redefinición del rol del Estado en estas materias, creo que tiene que formar parte de un debate bastante más profundo y más amplio. Yo no sé si esto lo hicieron o no en las comisiones donde vieron esta modificación, pero a mí, presidente, francamente, creo que por la importancia que tiene esto, me gustaría escuchar algunos expertos en materia de familia y lucha contra la pobreza y decir los instrumentos que hemos estado usando como país durante mucho tiempo, cuáles son eficaces, cuáles o qué experiencias tuvieron mayor éxito, cuáles no, para no repetirlas, dónde fortalecemos el trabajo, dónde centramos el esfuerzo, porque esto obedece a una política de Estado que tiene que ser muy duradera. Si no lo hubiéramos hecho así, no habríamos obtenido los resultados que tenemos como país. Nos gustaría avanzar mucho más, claro, pero siempre que vamos llegando a los índices más bajos de pobreza, y de pobreza extrema, de pobreza dura, es más difícil, porque ya hay una situación más estructural. Entonces, yo por lo menos, presidente, quería plantear eso. Muchas gracias, señor Pizarro. Senador Coloma, don Juan Antonio. A ver, dos cosas, presidente. Primero, yo creo que el tema obviamente es importante y quiero simplemente dejar una referencia por su intermedio del senador Pizarro. A mí me tocó estar por mandato y distribución del Senado en la Comisión de Presupuesto a cargo de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social me ha tocado 5 años, digamos. Y si hay una cosa que yo aprendí de la experiencia del Ministerio de Desarrollo Social, es precisamente lo que decía la ministra como uno de los problemas que había que enfrentar. Estoy hablando de hace 2 o 3 años atrás, que era esta cosa bien rara que se producía, que no estaba originalmente pensada, de esta este drama de salir de la pobreza y volver a entrar a la pobreza. Y esto era un planteamiento propio del ministerio de la época, y no un ministerio de este gobierno. O sea, yo planteaba la complejidad en un mundo moderno de que se hacía un esfuerzo se hacía un esfuerzo gigantesco que había sido exitoso por el país, por salir de la pobreza, y después no solo lo que plantea el senador, múltiples razones. De repente se moría un familiar, de repente pasaban cosas, hay enfermedades, se pierden trabajo, se volvía a la pobreza. Y en ese momento ya se planteaba la necesidad de generar en este ministerio un elemento adicional que tenía que ver justamente con lo que está implementando de buena manera esta modernización, planteémoslo de esa manera, que darle un sentido mayor de que esa vulnerabilidad, que es un concepto que también está cada día más presente, sea cuidado en su máxima expresión, en términos de no tener que volver. Yo en lo personal además creo que esta lógica de enfocarlo en función de los sectores medios obedece también al país moderno que uno va cambiando, si las cosas no son iguales. A mí me tocó participar con el presidente Lago en su momento respecto a los programas Puente que habían. Me tocó, lo hablé porque estaba presidiendo la Comisión de Gobierno Interior, fui muchas veces a hablar con él, y lo que se daba en ese momento y la realidad que se da es distinta a la de ahora. Entonces, a mí me parece, en lo personal, presidente, dos cosas, que yo creo que esto está bien inspirado a propósito de lo que yo mismo en este Senado escuché largamente el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que el sector, que esta apertura a generar dentro de las políticas públicas sectores medios parece adecuado. También quiero anotar, presidente, que esto, yo estuve siguiendo este debate, esto está aprobado además por la Cámara de Diputados, que no creo que sean personas que no reflexionan por, no sé, por 135, 140 votos, fue una votación bien unánime, tocó estar en la discusión. Entonces no me acuerdo bien el dato, pero me acuerdo que fue esos tableros, porque estos son estos temas que uno va siguiendo, digamos, y fui que era muy abrumadora más allá de lo ideológico. Y además, y yo sé que es importante, pero esto pasó por la Comisión de Gobierno Interior, entonces tampoco puedo presumir que a la Comisión de Gobierno Interior no le importan estas cosas, digamos. Entonces, yo creo que fue bueno con la explicación, y por eso comparto con usted, porque uno no puede ver nada más que los números sin entender el contexto global, digamos, y eso me parece bien, pero yo me quedo con la tranquilidad
de ver que aquí hay un concepto que a mí me parece es exactamente lo que se había planteado en el debate público de los últimos años respecto a cómo darle una nueva visión al Ministerio de Desarrollo Social y que asuma estos roles. Y que efectivamente, yo entiendo, también me tocó participar, oír parte del debate, que la definición de familia, que usted podría decir a mí, no es que me interprete mucho, yo en eso soy quizás más, me genera más inquietud que la suya respecto a esta cosa que no sé si no me interpreta, pero entiendo que está planteada en función del objetivo del ministerio, o sea, no pretende reemplazar una especie, no pretende instalar un nuevo concepto de familia, o sea, dice, para el efecto del ministerio, esto es lo que estamos entendiendo, porque es distinto de lo que puede ser el Código Civil, lo que puede ser, porque hay muchas normas que tienen que ver hasta derecho sucesorio, derecho de distinta naturaleza en materia de pensiones, que hay otros conceptos. Entonces, yo sigo el planteamiento y me parece bien el debate, pero mi impresión es que esos son temas que están no solamente bien resueltos conforme a la evolución del país de los últimos años, no solamente ha tenido un grado de transversalidad muy importante, no sé si en la comisión nos puede ayudar Rodrigo, creo que fue unánime en la Comisión de Gobierno Interior, no tengo recuerdo, bueno, unánime, pero sí vi la discusión en la Cámara, por eso que me atrevo a plantearla. Entonces, yo creo que aquí estamos en presencia de una política de movilización social súper potente y que nosotros, yo por lo menos me parece bien inspirado y deberíamos, yo no sé además cuáles son los artículos exactos, porque le pregunté, no lo logré detectar, digamos, cuáles son los que le corresponden a la comisión, digamos. ¿Ah? Sí, porque no entendí, traté de buscar la letra F y es tan enredado el cuento que no lo pude asumir. Entonces yo trataría de darle curso al proyecto en función de estos argumentos, de esta reflexión, de esta necesidad, y creo que sería un buen paso, entendiendo que es un tema, efectivamente estoy de acuerdo, es innovador, pero creo que es innovador en función de lo que nosotros mismos hemos planteado como necesario para enfocar las políticas públicas en estas materias tan decisivas para la sociedad, presidente. Por lo menos esa es mi sugerencia, y anotar que esto ha sido, si se lo hablado, me permite, sí, ha sido bien discutido, porque esto sé que hay producto una discusión técnica respecto a la comisión específica que fue importante. Muchas gracias, senador Coloma. Este es un proyecto de carácter orgánico constitucional. Cambia absolutamente, según lo que han planteado, el eje de un ministerio. Es un tema no menor. Quería escuchar la presentación. Aquí hay una discusión si el Estado tiene o no tiene que meterse en la familia. No, aquí hay una... Perdón, entonces yo le ofrezco la palabra después a todos. No, hay una reflexión si es que el Estado debe o no debe meterse en la familia. Las convicciones y la mirada. Aquí se cambia una paradigma no menor en el ministerio, así se lo escuchó a la ministra. Yo fui anotando los conceptos que se iban utilizando. No me voy a meter a la discusión manoseada de qué es la clase media en Chile. Eso ya es otra discusión que podríamos hacer en algún momento y que creo que sería oportuno que aquí en la comisión escuchemos a especialistas en esa materia. Bueno, hay varios, toda la gente que trabaja en PNUD, a la Argaña, hay varias personas que tienen un enfoque en este debate. Pero el tránsito que hubo de ODEPLAN a MIDEPLAN y de MIDEPLAN al Ministerio de Desarrollo Social tuvo un enfoque sistémico, donde el eje no era la familia. Aquí se está proponiendo una mirada sistémica, que la familia. Son dos paradigmas distintos en políticas públicas. Algunos creemos que la razón de la vulnerabilidad no es porque la familia tenga carencias, al contrario. La verdad es gracias a la fortaleza de la familia que la gente que le pagan malos sueldos, que está en situación de vulnerabilidad, que está en situación de pobreza, que nuestro país, a pesar de las desigualdades, tenga el nivel de cohesión que tiene. Debería, probablemente, muchas otras sociedades tendrían menos cohesión. Y no es que la familia sea el sustento para evitar que caigan en vulnerabilidad. La vulnerabilidad para algunos de nosotros, sus causas estructurales, tiene que ver con la estructura del modelo
de producción en nuestra sociedad, los modelos económicos. Lo que quiero plantear, señor ministro, es que hay diferentes enfoques, muy distintos enfoques en esta materia. El que hayamos ido progresivamente metiendo temas de infancia, niñez, adultos mayores, discapacidad, el FOSI, que es una tremenda institución, en un ministerio era porque se entendía que las políticas sociales eran una obligación del Estado para ayudar a luchar contra la vulnerabilidad y la pobreza o la desigualdad. El concepto que yo prefiero usar, a mí me carga el concepto de vulnerabilidad en lo personal, porque la gente no es que sea vulnerable, es que le pagan malos sueldos, es que hay un problema de ingreso. Entonces, esto es son miradas distintas. Yo más bien creo que aquí, independiente de lo que hayan hecho las otras corporaciones, con todo respeto, la discusión de la Cámara, a mí no me va a neutralizar el derecho y la importancia que nosotros hagamos un debate, porque aquí se está haciendo un cambio orgánico a lo que es un ministerio y cambiarle su paradigma de funcionamiento. Yo en eso comparto con el senador Pizarro que deberíamos escuchar a alguna gente, porque esto no es un tránsito menor. Entiendo que algunos tendrán su juicio sobre las familias que hay en nuestro país. El problema no es que se le pusimos la o las. Es una forma de evitar un debate que ya entiendo que todos tenemos superado y reconocer la multiplicidad del tipo de familias que hay en el país. Pero lo que hay tras este enfoque de un cambio de paradigma a mí no me interpreta para hacer un debate como que fuera tan ligero. Yo le pediría al ministro la comprensión de que esto no es un debate para despachar la transformación de un ministerio en una sesión de 2 horas en la Comisión de Hacienda, donde aquí no es un tema de reducirlo a un tema puntual de el financiamiento, un tema menor, porque aquí a la larga se va a cambiar una mirada del ministerio. Entiendo que técnicamente la Comisión está autorizada para discutir este proyecto en general en particular. Nosotros tendremos que decir cómo lo hacemos. Esta es la primera vez que lo vemos. Yo no tengo ninguna dificultad si para el ministro quiere avanzar, es aprobarlo en general. Pero yo creo que cuando corresponda, después del debate. No, la cosa es que, pero nosotros vamos a pedir periodos de indicaciones. Entonces, lo quiero decir para que no se piense. No, formalmente lo técnico, no me quiere quedar en lo técnico, senador Coloma, solo para información, están vencidas todas las urgencias. Se van a reponer ahora a las 4 de la tarde y eso fijará para marzo el debate, a menos que el gobierno quiera, pero no es el punto sustantivo. Está bien, pero formalmente no hay, el secretario puede constatar si están las urgencias vigentes o no. Las urgencias están vencidas, cuando termine se la pasa de medio. Sí. Entonces, lo cierto es que yo creo que amerita un debate un poco más sustantivo del cambio de paradigma que hay en este ministerio. Entiendo que es legítimo, yo en lo personal no lo comparto, en lo más mínimo. Yo pensaba que era más formal el planteamiento para que haya un planteamiento más sustantivo que están haciendo y que amerita que nosotros vamos, junto con la exposición, comenzar a revisar con algunos otros expositores opiniones. Senador Coloma. Presidente, yo quiero ir a un tema, usted le da muy poca importancia a lo reglamentario, yo sí le doy importancia, porque aquí somos una corporación que nos regimos por determinadas normas. Entonces, aquí hay un esfuerzo grande de la autoridad, de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Gobierno Interior, que se ha sometido a un sistema de aprobar leyes que es el que siempre ha funcionado acá, y nosotros tenemos una misión de ver específicamente el artículo 1, número 4, letra F y K, y el artículo 2. Eso es lo que nos corresponde a nosotros técnicamente mirar. Aquí había, yo se lo comenté ayer, había una urgencia que vencía ayer. Entonces, claro, con este sistema de decir venció la urgencia, entonces la plantea de nuevo el gobierno hoy día y mañana vence la urgencia porque no hay sesiones la semana siguiente. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener urgencia en la ley orgánica si no se van a cumplir? Entonces, por eso, si ayer vencía la urgencia, yo se lo planteé, lo que correspondía haber visto ayer, y haber despachado, uno puede votar a favor o en contra, yo lo entiendo, lo asumo, y eso es parte del legítimo derecho de cada uno. Pero no creo que esto que uno diga, sabe que más ya venció, la dejé pasar.
viene ahora, entonces yo voy a invitar a quien quiera. Y yo creo que nosotros estamos en un sistema, yo lo respeté siempre, cuando a mí me tocó presidir varias veces distintas comisiones, y como yo he sido no sé, muchas partes, 3/4 parte de mi vida de oposición en el Parlamento, digamos, no sé, pues, sí, pues lamentablemente así, a lo menos, te quería yo, puedo quedarme corto, digamos, más, 80% oposición, sí, por ahí. Yo espero eso, pero voy a una nueva visión. Podría hacerlo, voy a reflexionarlo. Pero siempre hemos hecho un esfuerzo de ir cumpliendo con las normas. Entonces, yo de verdad lo planteo aquí en la Comisión Presidente. Si la Comisión de Hacienda fue mandatada más que mandatada, que está, claro, mandatada a ver una parte de este proyecto con un plazo determinado, si esta Comisión de Hacienda no lo despachamos, porque no fue colocada en tabla, porque ayer nos reunimos, y pudo haber sido hecha. Entonces, si no, digamos que la urgencia no corre para nosotros. Y yo creo que eso no sería buena señal. Y creo también, y yo lo voy a decir esto, que la Comisión de Hacienda es muy importante, yo la respeto, pero no es la única. No es la única. Nosotros tenemos que ver con determinadas normas financieras. Y es bueno y es sano que exista, pero si nosotros vamos a creer que nuestra facultad es revisar todos los proyectos, en todas las circunstancias, entonces ¿para qué hay otras comisiones? Aquí está el senador Galilea, Gobierno Interior, pero aquí Gobierno Interior, entonces se dará el trabajo de hacer su pega, si después no va a funcionar. Entonces yo le pido que despachemos esto, porque yo entiendo que nosotros estamos incluso atrasados un día respecto de lo que debe haber sido la tramitación de este proyecto de ley. Por eso a mí los reglamentos sí me importan, porque es lo que permite la convivencia, si no, no existirían los reglamentos. Muchas gracias, senador Coloma. Solo para su información, hay un viejo dicho: a lo imposible nadie está obligado. Hemos estado con discusiones inmediatas de parte del ministro Blumel durante el último mes y le hemos despachado todos los proyectos que nos han puesto. Hemos hecho sesiones hasta 3 veces a la semana, más allá de las sesiones ordinarias, y por ende el insinuar de que porque tienen simultáneamente 2 o 3 proyectos con las urgencias, de que hay una dejación de la comisión, en lo personal, discúlpeme, no es mi responsabilidad. Lo que sí, en el momento, consultar a la Secretaría, no tiene urgencia el proyecto, igual se puso en tabla para que lo discutamos. Y ayer tenía también el servicio de biodiversidad. Y sesionamos en forma extraordinaria por lo mismo. Senador Lagos Weber. Y después Pizarro. Sí. No, senador García. Disculpe, senador, no lo vi. No era por... No lo vi, en serio. Senador García. A ver, presidente, en realidad yo siento de que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Porque lo que usted quiere plantear es más bien una discusión general del proyecto. Y para eso está la sala. Nosotros estamos aquí para ver las normas que reglamentariamente le corresponden a la Comisión de Hacienda, y que son 3. Y que son bastante simples, sencillas. Uno podrá estar de acuerdo, no de acuerdo, pero son normas bastante simples. Una es la típica de cómo se financia esto, que es un mayor gasto el primer año del orden de 100 millones de pesos y en régimen de algo más de 40. Y otra norma que permite que los datos del registro de información social puedan ser usados por la Dirección de Presupuestos. Una cosa, que los datos, la información del registro de información social pueda ser usado por la Dirección de Presupuestos para emitir informes. Entre ellos informes digamos, del costo de algunos proyectos sociales, en fin. Sí, yo creo que son cosas súper lógicas. Yo le encontraría razón, presidente, si aquí estuviéramos frente a un proyecto que tuviera normas en lo financiero, en lo presupuestario, que fueran complejas, pero estas en particular no lo son. Y por eso mi invitación es a que despachemos el proyecto. Y además lo quiero decir, presidente, por una razón que usted dijo, que a mí me hace mucho sentido. Usted dijo que gracias a la fortaleza de la familia chilena es que hemos avanzado lo que se ha avanzado en materia de disminución de la pobreza. Y eso es lo que hace este proyecto, reconocer la fortaleza de la familia chilena en sus distintas formas. No está haciendo algo distinto, y eso a mí me parece valioso, y por eso yo creo que está bien lo que se está haciendo. A lo mejor habría sido
habría sido quizá políticamente más rimbombante haber creado un Ministerio de Familia. Sin embargo, a mí me parece bien que se use una institucionalidad que ya existe para que nos refiramos a la familia en el ámbito que de verdad a nosotros más nos interesa. El cuidado de los niños, la familia. El cuidado de nuestros adultos mayores, la familia. El cuidado de las personas con discapacidad, la familia. O sea, la familia está presente en todo y cuando vemos mayor vulnerabilidad es cuando, desgraciadamente, es porque falta ese apoyo familiar. Entonces, qué bien hace el Estado chileno, el gobierno, el Congreso, de recoger esta misma expresión que usted señaló, presidente, y que yo la comparto plenamente, la fortaleza de la familia chilena. Démosle valor a eso y aprobemos este proyecto. Gracias, presidente. Senador Lagos. Sí. Este es un tema que se ha ido complejizando esta discusión. Yo estaba tratando de hacer una recolección de qué ocurrió en la Comisión de Infancia, de la cual fui parte. Que este fue un tema que se abordó, el tema del nombre incluso del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y no recuerdo, estoy tratando de averiguar, pero no con qué fue lo que acordamos o lo que acordamos no acordar en esa oportunidad con respecto al tema del nombre. Que yo sí sé que fue un tema, y lo planteé yo y otros más, no quiero hablar por otros diputados o senadores que están en la comisión, pero los que consideramos, supuestamente de oposición, teníamos una dificultad con el concepto inicial, ¿ya? Porque se podía entender que se excluían ciertos tipos de familias. Dicho eso, te estoy contando que fue la discusión que hubo, estoy hablando en mayo, senador, ¿ya? Y no recuerdo cómo se resolvió, creo que en un minuto se dijo, ¿sabes? Dejémoslo abierto esto entonces, que no sea parte de las recomendaciones. Pero no recuerdo si al final nos pusimos de acuerdo o no. Eso es lo que estoy siendo bien honesto, que no. Pero fue un tema que se planteó. Ahora, pero no el tema más de fondo. El tema más de fondo, y aquí yo veo el intercambio entre el senador Letelier y el senador García, que a partir del concepto de familia se traba la litis respecto a si hay un cambio o no hay un cambio. Esa es una discusión, y la segunda es si que hay un cambio, si es bueno el cambio. Porque una cosa es que es en torno respecto a la familia, donde se tiene que poner el acento o no. Y si el argumento es sí, la familia es el tema, bueno, veamos cómo lo abordamos. Pero yo lo que sí quiero decir que cuando hablamos de las clases medias, cuando hablamos de la vulnerabilidad, cuando hablamos de la desigualdad en Chile, eso tiene que ver con muchas cosas, obviamente, no lo voy a resolver acá, pero decirles que otra manera de verlo es cómo se distribuyen las rentas en Chile. ¿Y cómo se distribuye la renta en Chile o en Estados Unidos para estos efectos? Si usted ve la concentración del ingreso en Estados Unidos, que más allá de lo que pueda haber aumentado la pobreza en Estados Unidos, lo más dramático es la concentración del ingreso. Esto es, ¿por qué? Porque la productividad que genera, las ganancias de productividad son acrecentadas por el capital, si usted quiere, perdón que ese concepto, y no por las rentas del trabajo. Y eso que ocurrió desde los años fines de los 30, 40, hasta los años 60, 70, que era claramente al revés, era que el asalariado capturaba crecientemente más parte de esa productividad, y eso fue lo que permitió a la sociedad americana dar ese salto, para no hablar solamente de Chile. Eso es lo que está en reversa en los últimos 20 años. Esto es, usted es más eficiente, tiene más productividad, pero esa ganancia de productividad proporcionalmente va menos a las rentas del trabajo. Y eso es lo que genera esta desigualdad y muchos otros dramas. Entonces, cuando hablamos de enfrentar la desigualdad en Chile con un Ministerio del Desarrollo Social, con este enfoque, no se estaba abordando ese tema. Eso se deja tal vez para otros ministerios, se deja tal vez para otros instrumentos de política pública, pero no acá. Aquí lo que se trata de hacer es que es la familia. Yo no tengo problema en apoyar a las familias. Ya, ahora, ¿por qué surge esta dificultad? Y quiero decirlo porque para que no nos sacamos la suerte entre gente que ya nos conocemos. Senador Coloma, que lleva un par de años más que yo acá, decía, mire, yo he sido oposición del 80% de mi tiempo. Y recordará en ese 80% como oposición, del 20% como gobierno, que cuando hablamos de familia ha sido una discusión muy compleja. Porque hasta hace no mucho tiempo, creo que me sobran dedos de esta mano, si cada dedo fuera un año, todavía no estamos de acuerdo en qué es lo que es la familia chilena. Y recientemente ha habido una conversión muy repentina, muy fuerte, yo la valoro, muy repentina respecto a reconocer entonces a los hijos ilegítimos, a entender que pueden haber divorcios, de que las familias pueden ser monoparentales. ¿Ya? Entonces hay una serie de temas que nos ha costado un kilo como sociedad reconocerlo, porque hay un sector, por buenas razones de ese sector tiene, de que miró a la familia de una manera distinta. Basta ver las actas constitucionales de la Constitución que nos rige hasta el día de hoy,
cuando dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en la cual hubo una discusión respecto a qué se entendía por esa familia. Y esa era la familia matrimonial, no era otra. ¿Ya? Entonces, o sea, esa discusión, ¿por qué se produce esta, si usted quiere, esta como reacción que uno puede tener acá? Y yo entendiendo todo el apuro que tiene el gobierno y los buenos deseos. Lo hablaba con el ministro Blumel también esto. Pero siento que una cosa es que me digan que el nombre, que fue lo que conversé la semana pasada, entre medio de los 50 proyectos que aprobamos la semana pasada, me dijeron, no, si viene el Ministerio de Desarrollo Social, que viene con un cambio de nombre. Yo dije, bueno, tendrá un nombre que será el que acuerde un cierto consenso. Recuerdo que esta es ley de quórum orgánica, si requiere como 28 senadores. O sea, esto podemos armar un buen número en el Senado nosotros. O sea, que introducimos esta visión. Entonces, yo quiero valorar nomás de que veamos la posibilidad, si va a haber espacio para presentar indicaciones de esto, ¿no? Si va a haber espacio para invitar a alguien, entendiendo que es muy importante para el gobierno tal vez sacarlo en enero, pero enero sacaba mañana desde el punto de vista legislativo, con 2 sesiones. Entonces, vuelvo al tema. Hay una diferencia tal vez de fondo, y reglamentariamente tiene razón senador Coloma y tal vez senador García. No, creo que pueden tener razón, no es que tengan, tienen razón de que nosotros tenemos que atender al reglamento, y eso yo lo voy a respetar. Fui presidente de la comisión, seré presidente de la comisión mañana, pero admitirá que tensionar las cosas cuando tenemos una visión distinta, y lo que genera la suspicacia, vuelvo atrás, es que el concepto de familia no ha sido un concepto que tengamos una homogeneidad y que nos miremos los ojos con tranquilidad en los últimos 20 años. Entonces, cuando me hay un ministerio que va a tener como eje fundamental la familia, así que le ponga la familia, y que después me defina la familia solamente para efectos de esta ley, de esa manera tan amplia, bueno, surgen, si usted quiere, legítimas dudas o inquietudes razonables de escarbar un poco más y ver qué se trata. Yo entiendo que eso es el planteamiento, y estoy hablando por mí también. Una cosa es el nombre del ministerio, otra cosa son las atribuciones y el enfoque. Pero termino acá. Para superar las situaciones en Chile, eso tiene que ver con cambios estructurales. No solamente apuntalar a la familia, no solamente darle un derecho a la familia. Yo puedo ayudar a las familias, pero el tema es otro. Es que el PIB crece y cómo se reparte entre los dueños de uno y los que aportan otros. Y esa es la realidad, y esa es la lucha, que a algunos no les gusta la palabra, pero eso es la distribución. Gracias. Senador Galilea. Gracias, presidente. A mí me tocó participar en la discusión de este proyecto en la Comisión de Gobierno. Y en la Comisión de Gobierno, solo para dejar el dato puesto, hubo finalmente una unanimidad en aprobar el 100% de los artículos de este proyecto de ley, que la mayor parte de ellos son adecuaciones a la nomenclatura que se usa en la ley, y efectivamente hay estos más sustantivos, como son la definición de lo que es familia y la definición, que es la profunda de este proyecto de ley, de decir, miren, en realidad el combate hacia la vulnerabilidad de una persona no se da nunca enfrentando a la persona sola, sino que a su entorno. Y de ahí viene esta definición de familia, que es una definición de familia muy amplia, que no le gusta nada al senador Coloma, que le gusta mucho al senador Lago, y en fin, pero es una definición que busca, en definitiva, simplemente constatar de que el Ministerio de Desarrollo Social, a la hora de abordar las vulnerabilidades o intentar solucionar las vulnerabilidades de una persona, no se tiene que preocupar solo de ella, sino que se tiene que preocupar de su entorno, porque si no, es imposible que esa persona logre salir de su carencia. Y esto, todos ustedes que han vivido cerca de este tipo de situaciones, lo saben perfectamente bien. El joven que cae en las drogas, imposible que salga sin el apoyo de su entorno. El que cae en el alcoholismo, es imposible que salga. El que tiene algún problema de discapacidad, solo no va a poder. Entonces, presidente, presidente. Sí. Entonces, yo quiero tratar de enrilar un poco la conversación, porque el senador Lago tiene razón. Tiene y no tiene, como muchas veces en la vida. ¿Por qué? Porque
cuando uno aborda el problema de la pobreza o aborda el problema de la pobreza o de las vulnerabilidades o del desarrollo social o de la familia, uno puede terminar discutiendo todo, pero ese no es el objetivo de este proyecto. O sea, uno puede, por esta vía, efectivamente, oye, para complementar esto, ¿por qué no traemos acá la ley de modernización tributaria? ¿Y por qué no traemos para acá esto para tener una mirada hipercomprensiva y holística, y probablemente una palabra que le gusta mucho, de todo, pero finalmente esa sería la mejor manera de no avanzar absolutamente en nada. Entonces, el objetivo de este proyecto, y así la Comisión de Gobierno lo entendió, lo estableció, lo discutió y lo aprobó de manera unánime, es incorporar estos dos conceptos, que son muy profundos, pero sencillos a la vez. Y me gustaría que avanzáramos en ese sentido, que es, uno, y dado que voy a ocupar una expresión que al senador Letelier le va a gustar porque tiene una raíz filosófica, religiosa muy potente, que es, no, el senador Letelier sí, porque ha tomado agua del Cachapoal durante muchos años, entonces dice, en el fondo, nadie se salva solo, que es una frase que le gusta mucho al senador Letelier. Eso es llevarlo, en palabras muy sencillas, al Ministerio de Desarrollo Social. Cuando vamos a emprender, rescatar a alguien de su carencia, nunca es solo, sino que, y aprovechemos todo, el SENADI, el SENAMA, todo para, y la mirada que tiene que tener el Ministerio de Desarrollo Social y cada uno de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social es eso, ocupemos todas las herramientas, el Chile Crece Contigo, el Chile, todo para, desde el punto de vista familiar, en un sentido amplio de familia, de apoyo, de vínculos afectivos que pueden o no compartir un hogar, para sacar a esa persona. Y para ser coherente, simplemente dejar claro qué es lo que se entiende por familia dentro de esta política social, para que nadie vaya a quedar en la práctica fuera de todas las herramientas que tiene el Estado de Chile para sacar a alguien de la vulnerabilidad. Entonces, si nos aclaramos en esos dos puntos y avanzamos con esos dos puntos, yo creo que es posible seguir esta tramitación, porque por la otra vía podemos terminar discutiendo absolutamente todo, pero eso, si bien es muy interesante, termina por ser completamente ineficiente a la hora de intentar avanzar en este tipo de proyectos. Así que quería dejar constancia de que todo esto fue abordado en la Comisión de Gobierno por senadores de todos los partidos y finalmente decidimos avanzar y lo aprobamos de manera unánime porque creemos que es un paso adelante en este combate en el que Chile ha sido exitoso hasta ahora. Creemos que puede ser aún más exitoso colocando estos conceptos y este enfoque en el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, presidente. Ministro Blumel. No, la concedo. En la sala, verdad, disculpe. Senador Pizarro, disculpe. Yo voy a ir de lo menos a lo más de lo que se ha conversado acá. Respecto a los temas de procedimiento y de cumplimiento de los reglamentos, sin duda que si el gobierno, el ejecutivo decide, quien quiera que sea, decide ponerle discusión inmediata a un proyecto, nosotros tenemos que adecuarnos a esa realidad. Y es lo que hemos tratado de hacer siempre. Yo ayer la semana pasada, reclamamos respecto a la cantidad de proyectos que teníamos y tratamos de ordenar una cierta tabla acá en la comisión y también le transmitimos eso al Ejecutivo. A los mismos ministros que vienen con sus proyectos y todos dicen que ese proyecto es lo más importante que hay y es lo más relevante. Y algunos tienen tiempo larguísimo de discusión. Bueno, entre ellos está el proyecto de la biodiversidad, que es un proyecto muy de fondo, que lleva mucho tiempo, que lo paralizamos acá, porque el Ejecutivo no había tomado una decisión respecto de quiénes iban a tener o no la obligación de resguardar las áreas protegidas. Y empezamos a tratar ese proyecto. Tiene suma urgencia. El Ejecutivo tiene el derecho a poner la discusión inmediata que quiera, pero también tiene que saber priorizar. Y distinguir qué materias son más complicadas y qué materias son más fáciles de sacar con una discusión inmediata, porque una cosa es que nosotros tengamos que cumplir con lo que establece el reglamento y otra cosa es que cuando son temas que generan un debate más profundo,
violenta mucho el que nos obliguen a tomar decisiones sin tener todos los antecedentes de todo el debate arriba de la mesa. Yo les quiero recordar además que nosotros, por lo menos, mi bancada no tiene representación en la Comisión de Gobierno Interior, de manera que este es un debate en que a mi partido, por doctrina, por ideología, este tema es un tema fundamental, forma parte de la razón de ser del nacimiento de la vida política y de la democracia cristiana, los temas de pobreza y los temas de familia. Y nosotros no hemos estado presentes en este debate, en el Senado. Yo supongo que en la Cámara habrán participado algún colega. De manera que para nosotros este debate recién comienza. Y por lo tanto yo no me puedo limitar a que aquí me toca ver el tema técnico, presupuestario, de cuánto va a salir en régimen la modificación tal cual. Si es una nueva estructura de parte del Estado que se traduce el Ministerio de Desarrollo Social, que también ha tenido múltiples modificaciones, que ha obedecido cierta lógica, se le agrega el enfoque de la familia, cosa que a mí me parece bien, bueno, hay que tener los argumentos para justificarlo. Le quiero decir también que los acuerdos que toma la Cámara, varias veces a nosotros en este Senado y en esta comisión, nos ha obligado a tomar decisiones distintas, aunque vengan por unanimidad, aunque las ideas sean muy buenas, o incluso de la propia comisión especializada del Senado. En la semana pasada, en la discusión de la ley miscelánea en materia de educación, esta comisión, en un tema súper sensible, se vio obligada por coherencia en términos de la tramitación y lo que son las competencias de cada uno de los poderes del Estado, al menos a 4 de nosotros abstenernos frente a una indicación que es claramente inadmisible, establecida claramente por la Secretaría y en el concepto de todos nosotros. Se terminó aprobando una norma que es claramente inadmisible, que venía aprobada por unanimidad en la Cámara, la titularidad en la que pasaban los profesores, ¿no es cierto?, o cómo adquirían la titularidad los profesores bajo una determinada circunstancia. 4 de nosotros nos abstuvimos para no rechazar la norma. Uno de los nuestros votó a favor. Claro, debe estar felices los profesores con el que votó a favor, pero nosotros nos abstuvimos no porque estuviéramos en contra del concepto, nos abstuvimos porque había una situación claramente anómala en que se repite, lamentablemente, mucho más veces que las que deseamos. Y esto no es un tema de ahora con la Cámara actual, viene del tiempo pasado. Entonces ya cuando la cosa es demasiado compleja o dificultosa, también tenemos que jugar ese papel ingrato. Y yo no tengo problema en jugarlo, pero así tampoco me gusta que me vengan a imponer en materias tan delicadas una urgencia que a uno lo hace tomar decisiones no con todos los antecedentes arriba de la mesa. Por último, el debate aquí se ha generado y la inquietud se ha generado justamente porque el proyecto no es tan sencillo como aprobar las letras K y el financiamiento. Es por lo que ha dicho el senador Galilea con claridad. Aquí no hay solo adecuaciones a lo que pueda ser el nombre de un ministerio, unas cuestiones administrativas, no son solo adecuaciones. Y lo ha dicho bien ambos ministros. Aquí lo que se ha planteado, y seguramente discutieron en la Comisión de Gobierno Interior, es el tema de familia, el concepto de familia. La sustancia está en el tema de la familia y en un cambio de enfoque integral para enfrentar el tema de la pobreza. Y en afirmación del Gobierno, yo lo dije recién, el pensar que no ha habido una visión integral en todas las políticas que hemos llevado anteriormente es un error. Y lo quiero asumir como un error y no como un... porque si más encima es un convencimiento, es una evaluación que tienen, entonces frente a este cambio lo que hay que hacer es una evaluación, de si lo que hemos hecho hacia atrás ha estado mal, ha estado más o menos, o ha estado bien, porque por algo se quiere cambiar. Y si se quiere cambiar por algo, entonces viene el debate más de fondo, que es lo que planteaban acá mis colegas. Es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a enfrentar. Y cualquiera que sean esas definiciones requiere de tener acuerdos amplios para implementar políticas permanentes, porque en materia de pobreza, al igual que creemos nosotros, al menos en relaciones exteriores o en materia de defensa, se requieren políticas de Estado y acuerdos que sean muy mayoritarios y convencimiento para no estar cambiando ni de enfoque ni de instrumento cada 4 años porque el gobierno que llega, ¿no es cierto?, le parece que tiene la rueda de la fortuna clavada. Esa es la razón por la cual, al menos yo le pido al ministro directamente, aquí nosotros no vamos a avanzar mucho más
obligándonos a aprobarlo ahora y llevarlo a la sala con un debate que va a estar trunco y que a lo mejor puede llevarnos a que el proyecto se vea más complicado de lo que debería estar. Si desde el punto de vista a lo mejor técnico no hay mayores dificultades, el tema va a estar en lo conceptual. Y en lo conceptual, si no tenemos claridad y no tenemos la información adecuada y no tenemos opiniones de otra gente que pueda aportar este debate, por lo menos a mí me va a dejar con un cierto prejuicio al iniciar este debate, yo creo que a mis colegas de bancada también. Así que yo le pido, ministro, que no apure el ganado flaco, como dicen, sobre todo cuando no ha habido tiempo de engordarlo. Y para poder engordarlo requerimos de tener un poquito más de información y de opinión. Ministro. Presidente. A ver, lo primero yo creo que este es un proyecto que hemos buscado construirlo con un acuerdo amplio, entendiendo que puede generar, como dice el senador Pizarro, un cierto prejuicio por lo que significa el concepto de familia o familias. Hemos buscado que avance con acuerdo. No queremos imponerlo a mata caballo ni empujar con excesiva fuerza al ganado flaco. Este proyecto, de hecho, ingresó, es un proyecto corto, no un proyecto de muchos artículos, ingresó ya hace muchos meses al Congreso y nos interesa poder aprobarlo antes de que termine este año legislativo, porque es un proyecto que nos da el puntapié inicial para todo lo que queremos hacer en materia política social. Así que por eso lo hemos priorizado la última semana, por eso le hemos puesto discusión inmediata y por eso nos gustaría poder aprobarlo. Eso obviamente requiere discusión, ¿sí? Ese es el rol del Congreso, ese es el rol de las comisiones legislativas. Pero quisiera hacer unas breves precisiones antes de hacer un planteamiento a la comisión, presidente. Lo primero, respecto a lo que dijo el senador Lagos Ver en materia de infancia, efectivamente hay un acápite completo destinado a este tema, que más allá de sentarse es que hay que cambiar o no el nombre del proyecto, lo más relevante es lo que queremos hacer, que es entregarle este enfoque familiar a la definición de política social. Porque en materia de infancia es precisamente, y eso lo vimos en la Comisión de Infancia, es precisamente donde más se notan las carencias que tiene la política social para hacer estas intervenciones más integrales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Sename, que depende del Ministerio de Justicia, su gran prioridad es fundamentalmente fortalecer la red de residencia, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social quiere avanzar en el trabajo con enfoque familiar, fortaleciendo a las familias de acogida, fortaleciendo a las familias guardadoras, fortaleciendo la prevención con las familias vulnerables, porque sabemos que es mejor. La última instancia en el caso de la infancia vulnerable es que llegue a una residencia, y por eso lo conversamos tanto que era importante generar esta mirada y esta coordinación en el Ministerio de Desarrollo Social. Y por eso hay un acápite específico, fortalecer estos aspectos en el Ministerio de Desarrollo Social. Y por lo mismo quiero hacer un punto respecto a un comentario del senador Pizarro, presidente, por su intermedio, que nosotros esto no es un cambio refundacional. Y no tenemos una evaluación de que efectivamente hay una ausencia total del enfoque familiar, porque sí ha habido políticas públicas que han incorporado este elemento. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo, que lo incorporó. Pero hay otras políticas públicas que no lo han incorporado. Entonces, lo que hace esto es reforzar este rol del Ministerio institucionalmente y sistematizar el esfuerzo de incorporar el enfoque familiar para que, por ejemplo, como lo señalamos en el caso de infancia, haya coherencia en la intervención y no una disputa entre los objetivos de la política social. Pasa lo mismo con el tema de los adultos mayores, porque en el caso de los adultos mayores el Senama va a priorizar la construcción de residencias y lo que sabemos que hay que privilegiar es un esfuerzo porque los adultos mayores puedan estar junto a su familia y se le entregue el apoyo a la familia para que puedan estar al cuidado y en el apoyo de sus adultos mayores. Respecto al tema conceptual de la definición de familia, el Ejecutivo buscó en ese sentido ser lo más aséptico posible para no generar un debate en una materia que genera mucha divergencia. Pero cuando lo debatimos esto en la Cámara de Diputados, yo sé que es otra corporación, no me reten, solo quiero hacer la historia, la definición de familia, porque había una discusión si era la familia o familias, nosotros dijimos, bueno, de familia y punto, para no generar ese debate, pero la definición de familia, de hecho, surgió de la oposición. Hay una definición que aparece ahí en la pantalla, que está... ¿Se la leo? No, si no es necesario. Ahí está.
artículo 2. Núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado, sustento entre ellos. Como ven ustedes, una definición amplia que yo creo que nadie podría objetar. Y es interesante que el Ejecutivo buscó ser aséptico este proyecto en esa línea, para poder avanzar en esto del enfoque familiar, pero esta definición surgió de la oposición y fue apoyada por la coalición de gobierno. Y fue validada en la Comisión de Gobierno luego en el Senado, precisamente porque permite una amplia interpretación. Y surgió, de hecho, de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que planteó una indicación en la discusión en la sala, que finalmente fue recogida por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados y después fue validada en el Senado por la Comisión de Gobierno. Entonces, este proyecto se ha venido construyendo con la idea de alcanzar acuerdos. Se aprobó con un amplio consenso en la Cámara de Diputados. Se aprobó en forma unánime en la Comisión de Gobierno. Es un proyecto que no resuelve todos los problemas de la política social, que son mucho más profundos, que son mucho más complejos, que abordan distintas materias que estamos abordando en otros proyectos, como por ejemplo la reforma de las pensiones, todo lo que estamos haciendo en materia de infancia, etcétera. Pero busca hacer estos cambios acotados pero profundos en la finalidad que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y por lo mismo, en el ánimo de priorizar y entender que la Comisión ha hecho un muy buen esfuerzo durante este año, es que le hemos pedido que se priorice este proyecto para que pueda ser despachado previo al receso legislativo, presidente. Y por eso este tiene discusión inmediata y los otros tienen suma urgencia. Yo quiero, sinceramente, presidente, por intermedio suyo, agradecerle a la Comisión de Hacienda el trabajo que ha hecho este año. Ha sido un buen trabajo, presidente. Logramos un buen acuerdo en un momento de muchísimo debate y tensión como fue el proyecto Aula Segura. Tuvimos una conversación ahí que yo la recuerdo como uno de los momentos, por así decirlo, épicos del año. También en la discusión de la ley, con los tweets que me leí al Senado en la COPE, in situ en tiempo real, en la ley de presupuesto hicimos un buen trabajo, presidente. Llegamos a un buen acuerdo, como se dijo aquí mismo, un acuerdo inédito, que fue una tramitación fome, y eso es positivo porque básicamente nos pusimos de acuerdo. Ese es el ánimo del gobierno. Nosotros no queremos forzar el ganado flaco ni forzar la máquina, solo le queremos pedir un esfuerzo adicional a la Comisión para poder despachar este proyecto, porque ha avanzado con consenso, ha avanzado con un acuerdo amplio y queremos terminar esta tramitación de este proyecto de buena manera, ojalá con un apoyo unánime. Y si contribuye en ese ánimo, presidente, tal vez lo que podríamos hacer, esto es una propuesta, obviamente decisión de la Comisión, una propuesta es que puedan trabajar los asesores, ver las dudas, quizás podemos tener una sesión adicional hoy día en la tarde, mañana en la mañana, escuchar a algunos invitados y que luego se vote, el proyecto. Obviamente nosotros entendemos que estamos en minoría en el Congreso, estamos en minoría en el Senado, no tenemos las presidencias de las comisiones y la única facultad legal que tenemos son la urgencia. Y la única forma que nos queda de avanzar con nuestra agenda es apelar a la construcción de acuerdos muy ceñido a lo que es el reglamento y la ley orgánica del Congreso. Así lo hemos hecho durante todo este año, así lo queremos hacer, seguir haciendo durante el 2019. Por lo tanto, plantearle, presidente, si es que es posible, abrir un espacio adicional de trabajo a los asesores, poder invitar hoy día en la tarde o mañana en la mañana a personas que puedan darnos su opinión. Esto ya lo vio la Comisión de Gobierno, pero no hay problema en ese sentido. Pero sí, presidente, transmitirle que desde el Ejecutivo nos interesa que se pueda cumplir esta urgencia, que se venció pero que la queremos renovar. ¿Por qué? Porque es un buen proyecto que yo creo que puede concitar un apoyo amplio, como lo hemos venido haciendo durante el año con numerosos proyectos en esta comisión. Sabemos del esfuerzo que han hecho en las últimas semanas, porque como esta comisión es una suerte de filtro, se hace de todos los proyectos que tienen impacto fiscal, entonces la mayor parte de los proyectos pasa por esta comisión y entendemos la carga que tienen, pero le queremos pedir este esfuerzo porque creemos en que se puede construir un acuerdo y porque es un proyecto que es valioso y que ha sido ampliamente apoyado por los especialistas, por la sociedad civil y también durante el trámite legislativo en la Cámara y en el Senado en lo que va de la discusión de este proyecto. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. No sé si usted pudiese poner la letra A que tenía de la exposición. Yo quiero, solamente leyendo lo que ha hecho el gobierno, explicar el por qué algunos de nosotros tenemos una discrepancia.
que no es un matiz. Y esto es como matizón, y que creemos que amerita una discusión mayor. Quizás los otros colegas no tienen el mismo punto de vista, porque tal como se dice, lo que estamos promoviendo es una nueva orientación, es decir, es un cambio de paradigma del trabajo del ministerio. Es un ministerio que tiene, además de toda la estructura de inversión social, los RS y todo lo que eso significa, que lo tiene en su seno, están haciendo abandono de una mirada de cómo se aborda los temas de la desigualdad. Eso es la percepción que hay. Por eso la discusión es bien sustantiva, no es para... y proponen otro paradigma. Yo creo que entiendo el interés de ustedes de avanzar, no queremos no permitir avanzar. Yo no veo mucha viabilidad de que esto se despache ante el término del periodo legislativo de la sala. Quiero ser bien franco en eso, porque más de alguien va a pedir un segundo nuevo informe. Y por ende, reglamentariamente lo quiero plantear que quizás sea más conducente, que podamos acordar como comisión, aprobarlo en general y entender que va a haber un segundo momento de debate de la comisión. Pero veo, siendo muy transparente, ni en la sesión de mañana o cuando esté van a estar las condiciones, incluso con su propuesta, para que lo despache el Senado. Entonces, yo creo que nos deberíamos allanar a tratar de sacarlo en la votación en general. Si ve en la sala, se va a pedir periodo de indicaciones. Y yo creo que es más fácil ese camino que tratar de forzar solamente con temas reglamentarios que en el día de mañana termine despachado el proyecto, porque hay otros instrumentos reglamentarios que lo van a dificultar. Estoy tratando de ser lo más transparente posible en esto, entonces. Coloma. Presidente, dos cosas, una de hecho y otra de voluntad. Yo le digo la letra A 20 veces y no veo dónde está el abandono. Yo creo que, y quiero insistir, yo creo que está la complementariedad, está darle un sentido que nace de la discusión que hemos tenido muchas veces, particularmente en aquellas decisiones que ha tenido que ver con la naturaleza del Ministerio de Desarrollo Social. Esto de darle un nuevo giro surgió no ahora, viene hace rato. Y a mí siempre me ha parecido que era obvio que había que generar ya dado que el mundo ha cambiado, si las sociedades van evolucionando, había que entender, incorporar el concepto de vulnerabilidad, incorporar una visión más amplia de lo que era la forma no solo de combatir la pobreza, sino no generar la puerta giratoria. Y eso me parece a mí que es un gran avance. O sea algo que yo comparto, por lo menos quiero decirlo, es esa visión nueva, amplia, de otra manera no habría podido tener todos los votos que esto genera. Y lo segundo, presidente, yo que hay un tema, yo comparto el ministro Blum en el sentido, claro, si uno tampoco, no se trata de andar agarrando a patar, pero de verdad, uno pediría también como gobierno, sobre todo como parte del gobierno, yo desde la perspectiva parlamentaria, cuando esto es un proyecto que se le ha puesto pasión, se le ha puesto tiempo, porque no es de aquellos proyectos misceláneos que llegó la semana pasada y alguien me pueda decir legítimamente, oye, pero ¿cómo no, la semana pasada y nos van a meter un proyecto de último minuto? No, esto es un proyecto que tuvo su tramitación larga, porque lo seguí, profunda en la Cámara de Diputados, tuvo su tramitación larga, profunda en la Comisión de Gobierno Interior. Entonces, yo también tiene que ver un poquito con el ánimo de colaborar, a llegar a acuerdos en materias que son, a mi juicio, bien compartidas, digamos, y eso es lo que me pasa. Si al final fueron una cosa, digamos, de último minuto, lo entiendo. Si fuera una cosa completamente, no sé, diferente de todo lo que hayamos conversado nunca en la historia, lo entiendo. Pero aquí estamos generando un esfuerzo para generar un ministerio ampliamente consensuado, con un enriquecimiento de su fórmula de enfrentar la sociedad. Claro, y con una aprobación, yo sé que no es vinculante, pero muy unánime en todas partes. Entonces, yo les pediría ese esfuerzo adicional de tratar de buscar la fórmula, si alguien quiere, obviamente tiene todo su derecho, escuchar a alguien respecto de temas que han venido, veámoslo hoy día en la tarde, lo vemos mañana
lo votamos en la tarde o en la sala o temprano mañana en la mañana. O sea, tratemos de ayudar a dar una... También las señales son importantes, que estamos incorporando un concepto de desarrollo social más potente y que, insisto, no es contrario a lo que se haya hecho, es complementario, es modernizador respecto a políticas públicas que se han desarrollado en este país. Yo pediría ese esfuerzo especial, más allá de lo reglamentario, porque creo que es lo que corresponde. Senador Coloma, senador Galilea, y después quiero hacer una propuesta. Senador Coloma, senador Galilea. Perdón, senador Lago, senador Galilea. Disculpa, Ricardo. Yo siento que para que no se complique esto, lo traté de decir en mi intervención hacia el final en el Senado, en la sala, porque podría generarse una complicación, es tratar de explorar cuál es la premura. Siempre los gobiernos tienen premura, yo fui gobierno, hay que hacerlo todo, pero para no generar esta discusión que se puede echar a perder. Y senador Coloma, yo lo escuché atentamente y yo valoro todo el esfuerzo, pero decirle que todas las cosas ocurren en un contexto. Y no me quiero transformar en una persona odiosa, pero contexto, contexto actual, no el contexto de hace 30 años. ¿Ya? El contexto actual es que sus palabras de un esfuerzo, genera una señal. Yo no me puedo reprimir, pero me cuesta porque cuando hay un sector de chilenos que pensamos distinto a altas autoridades de Chile, en el tema de migración, y nos sentimos acorralados en un tema así. Yo no siento la mejor disposición para generar entendimiento, generar eso. O sea, cuando las cosas se van a machete, ¿te comprende lo que estoy diciendo? Entonces, se lo explico en castellano. Mire, lo explico lo siguiente. Hay un grupo de chilenos, que no son pocos chilenos, que tienen sustos, angustias e inquietudes por la migración en Chile, por la inmigración que viene a Chile. Están muy... por los inmigrantes que vienen, los inmigrantes que vienen a Chile, ¿ya? Las personas que vienen a Chile, los extranjeros que vienen, hay un sector de chilenos que no lo pasa bien, tiene dudas, tiene angustia, tiene sustos derechamente. Y hay otros chilenos que no piensan eso, pero no son pocos los que piensan lo primero. Entonces yo siento que cuando hay que abordar este tema, que usted ha visto en otras latitudes, mira lo que ocurrió en Ecuador ayer, con el venezolano, entonces uno tiene que cuidar un poco cómo aborda este tema porque es un tema delicado, es un tema que genera. Entonces cuando ve que altas autoridades, en vez de administrar ese susto de una forma de decir, vamos a aplacar, les vamos a explicar que estamos ordenando la casa, tranquilo, sí, no, entonces aquí no va a entrar ningún narcotraficante ni delincuente porque yo lo voy a parar a machete, y aquellos que tenemos una mirada distinta cómo abordarlo, yo siento que se usa un tema y que genera un anticuerpo. ¿Me explico? ¿Lo explica bien o se lo explico de nuevo? Y todo ha entendido. Entonces, le quiero decir que cuando uno dice quiero generar una buena, como dice, un buen ambiente, una buena señal, las señales no son solamente discretas. No es que porque viene la Comisión de Hacienda... ¿Me da una interrupción? Pues, sí, claro. Además que como presidente... Sí, claro. Exacto, así que... De hecho. voy a evaluar si le doy la palabra al senador Coloma. Porque está el senador Galilea, pero le doy la palabra. ¿Me da permiso? Claro. Pero, estimado amigo, porque somos... Sí. Pero que eso, de verdad, está bien, eso se verá en su mérito y por algo, y por suerte, y eso es lo bueno de que este es el tema de la migración, por ejemplo, se contextualiza dentro, no de una... O sea, dentro de una visión de un proyecto, y esa es la gracia, digamos, y se presenta un proyecto. Entonces, yo trataría de no mezclar un tema que es importante en su mérito, que es la migración, con otro tema que es muy importante para los mismos chilenos y quizás vamos a producir un aumento o una unanimidad mayor, porque probablemente en este tema hay mucho más unanimidad que en el tema de la migración. O sea, ¿cómo no va a ser posible que, dado el estado que estamos como país, lleguemos a un estadio superior en materia de desarrollo social, incorporando lógicas políticas que permitan enfrentar de mejor manera el tema de la vulnerabilidad? Entonces, yo con ese mismo espíritu, o sea, si hay algo que genera espacios de entendimiento, son estos. Lo que no obsta, que usted tiene todo el punto de decir que yo en otro proyecto tengo una visión distinta, pero ojo, han sido visiones todas dadas dentro del Parlamento, aquí no ha habido cosas diferentes y eso yo lo valoro, así que con lo mismo que usted argumento, le digo, creo que es un buen argumento para tratar de aprobar ayudar a que este proyecto pueda ser aprobado, sí, por la misma razón. Me toca incidentalmente presidir la comisión, así que no lo voy a responder, porque no quiero que sea un dato bilateral, un diálogo bilateral nomás, pero no era el punto de fondo mío, en todo caso. Senador Galilea, tiene la palabra. Presidente,
Yo entiendo que por supuesto se quiera llegar a un acuerdo y revisar algunas cosas, pero, presidente, es que una cosa muy sencilla. Este proyecto, como al final y al principio, trata de funciones del Ministerio, la verdad es que las posibilidades de indicaciones parlamentarias es escasa, por no decir ninguna. Entonces, algo que perfectamente, si hay alguna inquietud, yo creo que es perfectamente posible conversarle y llegar a algún acuerdo con el Ministerio, porque cualquier cosa que haya que precisar, si existiera esta, va a tener que contar con la voluntad del Ejecutivo. Entonces, yo no le tendría temor a conversar cuáles son los aspectos que pudieran ser un poco más sensibles, a pesar de todas las unanimidades que ya viene trayendo este proyecto, pero si todavía subsistiera una, para planteárselo al ministro, porque si necesariamente en este caso va a tener que contar con la iniciativa de él. Así que yo quería poner ese tema sobre la mesa, porque a lo mejor en la comisión, no sé hasta qué hora está citada, pero en la tarde, en fin, yo creo que puede existir perfectamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso simplemente, presidente. Muchas gracias. Yo quiero proponer lo siguiente, que podamos suspender el tratamiento del proyecto, pasar al otro proyecto que tenemos biodiversidad y generar el espacio para conversar con el ministro y ver si es que continuamos la sesión de la tarde, o más bien, cómo continuamos la sesión de la tarde. ¿Se le parece, ministro? Porque la otra alternativa es que votemos en general el trámite reglamentario y lo mandamos a la sala para después ver la discusión en particular. Senador Pizarro. Que esa propuesta que usted hace no se condice con la discusión inmediata, porque eso significaría que se votaría en general mañana en la sala, y el avance que quiere, entiendo, el gobierno es más sustancial. Eso significa que igual dejamos el debate en serio para marzo, y si es así, yo prefiero dejarlo de una. Lo que pasa, presidente, es que, porque a mí me interesa tener opiniones que nos permitan evaluar de mejor manera lo que se ha planteado como objetivo por parte del gobierno con la incorporación del concepto de familia y este enfoque distinto e integral. No son solo adecuaciones. O sea, cuando uno plantea y mira ahí las 5 principales modificaciones, son sustanciales. Cuando en la letra A, lo que el propio presidente de la República está citado en comillas, hay muchos tipos de familias, todos se respetan, es por eso que hoy, lejos de tratarse un mero cambio de nombre o de funciones, lo que estamos proponiendo es una nueva orientación de nuestros esfuerzos como sociedad y como gobierno. Es una cuestión de fondo. Entonces, si ese es el objetivo, cosa que a mí me parece bien, porque cuestiones cosméticas para tener la frase y sobre la frase cliché, inventar, ¿no es cierto?, después un discurso comunicacional, no tiene mucho sentido. Pero cuando en la propuesta se establece que hay una nueva orientación de nuestros esfuerzos como sociedad y como gobierno, viene lo que yo decía recién, ok, me parece bien, discutámoslo, vamos a buscar acuerdo en esto. Porque cualquier nueva orientación que tomemos como sociedad requiere de acuerdos amplios y requiere una política consistente en el tiempo y sostenida en el tiempo. Es una política de Estado. De manera que no me pueden pedir a mí que me defina respecto a eso en una sesión de una comisión especializada. Letra B, incorpora el concepto de familia. Bien, que hayan buscado un acuerdo, me parece bien. La Cámara tuvo la oportunidad, algunos hicieron sus propuestas. Bien, yo en general leyendo la definición no me complica, al revés. Pero lo que dice es que el objetivo de esta modificación es explicitar que el Ministerio mirará ya no solo a los individuos en particular, sino que irá un paso más allá, atendiéndole a la familia y permitiéndole acceder a la oferta de programas sociales existentes, etcétera, etcétera. Ahí hay un cambio, supuestamente del gobierno, en la forma como se ha enfocado este tema durante mucho tiempo. Entonces es un cambio de fondo. No es una adecuación, no es una cuestión de forma, no. Porque si eso que se dice ahí no se traduce en el texto, quiere decir entonces que estamos en el peor de los mundos, porque estamos ofreciendo algo o diciéndole a la gente, mire, vamos a hacer una cosa,
que después no se explicita bien en el texto. La letra C es la que creo yo puede ser más atractiva e interesante de todas, pero no como la forma como la planteó la ministra o el ministro acá, que incorporar también a las personas en riesgo de vulnerabilidad dentro de nuestra población objetiva. ¿Quiénes son aquellos? Hay aquellos que salieron de la situación de pobreza, producto de las políticas sociales, de un mejor acceso a educación, por ingreso porque tuvieron un mejor empleo y porque los programas de capacitación que se hicieron sobre ellos dieron resultados, o porque en el FOSI con el aporte al emprendimiento pequeño les permitió tener una mejor situación. Bueno, en la jerga del gobierno es los grandes sectores de clase media, porque es una cuestión que vende, parece como atractiva. Entonces la segunda pregunta que uno le viene a decir, ok, tal como dice ahí, vamos a modificar entonces toda la legislación laboral, porque se mete ahí qué es lo que sucede con la gente cuando pierde el empleo. Hoy día tenemos un seguro de cesantía, lo vamos a modificar, porque si no, ¿cómo le vamos a garantizar a esa persona que ya salió, cuando se le produce un problema laboral, no vuelve a la línea de pobreza? La enfermedad catastrófica, vamos a modificar el plan auge, vamos a hacer otro sistema, el financiamiento de la educación superior de los hijos, está todo el tema de la gratuidad y en discusión, si está, todo eso viene con una serie de otros programas, el grave acto de delincuencia, una prolongada, o el tema de la tercera edad. En la reforma tributaria viene lo que se ha planteado tantas veces de que aquellos pensionados, jubilados que son propietarios de una vivienda donde la viven dejen de pagar contribuciones. Le vamos a aumentar, vamos a modificar todo el sistema de pensiones, como es lo que está planteado en otro término. Entonces, porque está dentro de los objetivos que se le plantean a este ministerio. Entonces, espérate, si yo estoy haciendo aquí el ejercicio de que lo que se está planteando es una cuestión más de fondo. No es de adecuaciones, ni es solamente, mire, agrego la familia porque es un enfoque. No, esto es una cuestión que requiere un debate más profundo. Porque si tenemos diferencias conceptuales en cómo se está percibiendo lo que dice el propio gobierno con las principales modificaciones que justifican este proyecto, yo al menos quiero tener la oportunidad de tener otras opiniones. Y tener otras opiniones en serio. O sea, en otra era, quiero que gente que ha estado vinculada a los temas de pobreza, no sé, siempre se le pide a Benito Baranda, a Moreno de la Fundación de Pobreza, a otra gente, no sé, podrán haber otros que quieran opinar. Me van a decir que ese debate lo hicieron en la Comisión de Gobierno, ojalá lo hayan hecho, pero le vuelvo a insistir, nosotros no hemos estado ahí. No tuvimos representación, no pudimos hacer el seguimiento, es omisión nuestra, senador Galilea. No quiero disminuir el esfuerzo que ustedes han hecho allá, por el contrario, quiero que tengamos la oportunidad de que este cambio que se está planteando, que es importante y que nosotros vamos a respaldar, lo podamos definir claramente y podamos hacer aporte o tener claridad conceptual de cuál es la profundidad, hasta dónde se pretende llegar, cuáles son los instrumentos, cuál es la propuesta, etcétera, etcétera. Y para eso hay que tomarse el tiempo que sea necesario, por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Senador Galilea. Una pregunta a la Secretaría. Tomando en cuenta lo que pidió el presidente de repente suspender y después seguir con este tema, yo pensaría que en la tramitación de este proyecto no corresponde votar en general aquí nada, sino que solo en particular. Por lo tanto, me parece, y esa es la pregunta de la Secretaría, que lo que correspondería en este caso es quizás suspender, conversar en su momento y después continuar, porque creo que no corresponde la votación en general, pero es una pregunta a la Secretaría, presidente. El acuerdo solo le voy a pedir al secretario que lea el acuerdo primero para que... Sí. Presidente, la sala acordó lo siguiente con respecto a este proyecto. Con fecha 12 de diciembre se recibió el proyecto en el Senado y acordó que pasara a la Comisión de Gobierno y a la de Hacienda en su caso. Posteriormente, el 8 de enero, la sala autorizó a la Comisión para discutir en general y en particular la iniciativa durante el primer informe. Dice la Comisión nada más, entendemos que es la Comisión de Gobierno. Y después, el 15 de enero, por acuerdo de comité, se autoriza que el proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda una vez emitido el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Entonces, la Comisión de Hacienda está autorizada para ver el proyecto en su caso. ¿Qué significa esto? Que ve las normas de su competencia. Ahora, eso lo está haciendo en primer informe.
Por lo tanto, podría reglamentariamente volver a la Comisión de Hacienda en segundo informe. No, si hay discusión y si hay discusión inmediata, la sala tendrá que resolver. Así es. Entonces, yo quiero proponer que... Perdón, Presidente, secretario. como información nada más, porque la sala no ha visto este proyecto en general todavía. Si no sabemos el pronunciamiento de la sala, si la sala tendrá que resolver qué va a hacer después de ese pronunciamiento. Sí, yo quiero sugerir que podamos suspender el tratamiento del proyecto y pasar al otro proyecto. Tenemos que resolver algunas cosas del SBAP que también tiene urgencia. Teníamos el compromiso y tomamos el compromiso como comisión con la señora ministra de avanzar después de la reunión que tuvieron ayer en la tarde todos los temas laborales. Presidente. Señor ministro. Sí, como Ejecutivo quisiéramos tomar su propuesta, suspender la discusión de este proyecto, conversar para ver cómo lo podemos resolver y retomarlo lo más pronto posible. En el ánimo de buscar un acuerdo, por cierto. Yo me comprometo a que pidamos a la sala poder funcionar en paralelo para que podamos avanzar y resolver. Vamos a suspender el tratamiento del proyecto. Hacemos... No, yo soy partidario de eso, señor Pizarro, pero entendí que el gobierno, si mantiene la urgencia, lo que puede ocurrir técnicamente es lo siguiente. Se va a ir a la sala, se va a dar cuenta hoy día de la urgencia, porque en este minuto el proyecto no tiene urgencia. Y va a dar un plazo de 6 días o 3 días para verlo. Ahí el gobierno tendrá que ver si insiste que queramos seguir sesionando más allá de mañana y ver si es que eso es una situación viable donde igual yo comparto con usted que tenemos que escuchar a otras personas, pero eso por ese motivo creo que es prudente suspender para conversar con el Ejecutivo, si le parece. Ya. Suspende, si podemos invitar a la gente del Ministerio de Medio Ambiente.